Ok. Bienvenidos a una nueva entrega de su espacio Finanzas con Aliento y algo más. Saludos para todos. Yo soy Andrés Japay y este es su podcast de finanzas, vida y liderazgo. Hoy no vamos a hablar simplemente de liderazgo. Hablaremos de la crisis de los líderes a la que estamos viviendo hoy día. En una generación que está llena de influencias, títulos, plataformas, donde están llenos los líderes, ¿realmente son líderes que están transformando vidas? Nuestro invitado viene a transformarnos o a confrontarnos a través de un mensaje claro, profundo y necesario, basado en su libro Un llamado al liderazgo transformacional. Pastor Héctor Osuna, bienvenido. Dios bendiga de manera especial. Muchas gracias por la oportunidad. En el día de hoy nos permite estar en este prestigioso programa que podemos ver y seguimos. Y me he gozado mucho con los panelistas que han estado por aquí. Sé que ha sido de gran bendición para mucha gente que consume este programa, este podcast. Así que Japay decía, aquí tenemos nuestro libro, que vamos a presentar, ¿verdad? Lo que están viéndonos por las redes sociales. Un llamado al liderazgo transformacional. Es un libro muy interesante que toca conceptos sensibles del liderazgo. Habla de aspectos prácticos y también nos da referencias de cómo nosotros podemos ejercer un liderazgo saludable hoy en día, cuando más se necesita líderes transformacionales. Y precisamente de eso vamos a hablar. ¿Por qué usted cree que existen tantos líderes, pero tampoco líderes realmente transforman vidas? Es decir, muchos líderes, pero muy pocos transforman vidas. Es una crisis que tenemos realmente en la sociedad actual. ¿Qué es lo que el líder hoy, no en todo su aspecto, ¿verdad? No todos lo hacen, pero una gran mayoría del liderazgo actual lo que busca es el reconocimiento propio? O sea, lograr méritos para ser reconocido, ser puesto en lugares de privilegios, conseguir beneficios por vía de su liderazgo, y se han desenfocado en la verdadera función del liderazgo. ¿Qué es un líder? Un líder, simplemente, si lo llamo en palabras llanas, es un siervo, un servidor, alguien que sirve a otros. En la sociedad actual vemos que el líder es el que disfruta de los buenos cargos, de los buenos privilegios, del mejor salario, de la mejor posición, del mejor hotel, de la mejor comodidad, porque se ha intercambiado la posición del líder. El líder es un servidor, no aquel que es servido por los demás. Usted habla de liderazgo transformacional. ¿Qué está haciendo esta generación de líderes actualmente? Bueno, en algunos aspectos hemos encontrado algunos líderes, tanto seculares como cristianos. Y disculpe, cuando digo qué está haciendo, sería qué está haciendo mal. Exacta, esa sería la palabra exacta. Sí. Excelente, excelente. Mira, podemos ver que hoy en día se promueve mucho el culto a la personalidad. Y nos encontramos con liderazgos que están basados en la persona, más que en el conglomerado. El liderazgo transformacional busca romper ese esquema de que todo lo que tiene que ver con el liderazgo no sea centrado en un individuo, porque no hay líder sin seguidores. Entonces, hoy en día, los líderes se han creído la película y piensan que ellos, sin personas, siguen siendo líderes. Si nadie te sigue, tú no eres un líder. ¿Es posible tener éxito ministerial y aún así fracasar como líder ante Dios? Si no estás haciendo las cosas a la manera de Dios, sí. El Evangelio es claro cuando el Señor nos dice claramente: el que quiera ser su discípulo, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígale. Pero Jesús da una referencia más poderosa todavía. Él dice en su palabra: los que me aman, guardan mi palabra.
O sea que si como líder yo no aprendo a guardar la palabra de Dios en mi vida, a cumplirla tal y como Él la ha dado, lamentablemente no voy a ejercer un liderazgo saludable, porque no voy a sembrar y a presentar los principios bíblicos que Jesús sembró. Jesús dijo, el que te pide que vayas con Él una milla, ve dos con Él. El que te pide la capa, dale la túnica. El que te pide de comer, dale. El que te pide de beber, dale de beber. O sea, Jesús reprendió cuando habló y dijo, estuve enfermo, no me fuiste a ver, preso y no me visitaste, desnudo y no me vestiste, hambriento y no me diste de comer. Y la gente se sorprendió, los discípulos decían, pero ¿cuándo te vimos en ese estado? Y no lo hicimos. Jesús dijo, por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí tampoco lo hiciste. En este libro, usted habla acerca de renunciar a sueños personales. En su caso, ¿qué sueño tuvo que matar para de esa manera obedecer la voz de Dios? Recuerdo que cuando conocí al Señor a los 17 años de edad, antes de eso yo vivía una vida muy corrupta, muy alejada de Dios. Y luego que el Señor me encontró, Dios puso una pasión y un fuego en mí por conocerle, buscarle y aprender de él, que son tres cosas distintas. Buscarle, conocerle y aprender acerca de él. Y comencé a aplicar esos tres principios en mi vida y recuerdo que detuve mis estudios seculares y me fui a estudiar a una universidad cristiana misionera llamada DTS, Juventud con una Misión, o la Universidad de las Naciones, como se conoce más fuera del país. Aquí se conoce como JUCUN. JUCUN tiene varias ramas y una de ellas son las misiones. Y tú te preparas teológicamente para trabajar en el campo misionero. Yo hice esa especialidad en un internado. Luego de eso comencé a buscar y a prepararme en el ministerio, a enfocarme en plantación de iglesias, evangelismo explosivo, evangelismo personal, y comencé a estudiar, a prepararme. Pero muchas veces las personas no renuncian a sus sueños personales porque quieren lograr sus metas, pero a la vez desean hacer la voluntad de Dios y no terminan de decidir cuál cosa le van a dar prioridad en su vida. Hoy en día yo he podido estudiar ciberseguridad en el ITLA. Estoy haciendo ahora, terminando mi carrera de psicología clínica en la UAS, ya con 10 materias para graduarme, gracias al Señor. Y he hecho otras especialidades, otros estudios, pero todo eso lo hice luego de que tomé esa decisión de prepararme en el ministerio, porque ya Dios me había ministrado lo que Él iba a hacer conmigo. Entonces yo decidí prepararme para cuando llegara la oportunidad que Dios tenía para mí y poder ir a las naciones, como estuve en Marruecos como misionero, como fui a Haití como misionero y en muchos otros lugares donde Dios me envió a través del ministerio y todas las iglesias que el Señor me permitió plantar a través de los años, en estos 27 años de vida en el Evangelio. ¿Cuál es el mayor peligro que enfrenta un líder que tiene ambición, pero sin carácter? Pierde el enfoque. Realmente, si tú quieres lograr algo, lo primero que debes tener es enfoque y visión y persistencia. Ningún sueño se puede lograr si renuncias a ello a medias. Si tú como líder en una organización, en una iglesia, en una empresa, por ejemplo, este libro lo dedicamos a esos tres renglones: la iglesia, la vida social y el aspecto laboral. Y enseñamos principios de que no podemos desarrollar una organización o un proyecto si primero, como tú decías, no renunciamos a nuestros sueños personales. Segundo, no entendemos que la meta es una meta común. Yo no estoy aquí desarrollando un liderazgo para beneficiarme yo al final y que yo sea el único que reciba el fruto de ese liderazgo, sino que mi enfoque tiene que ser que yo logre desarrollar a cada una de las personas que están siendo lideradas por mí dentro del rango de trabajo que el Señor me ha permitido tener. ¿Cuál usted cree que es la razón de que muchos líderes terminan agotados, frustrados y vacíos, aunque aparentemente tienen éxito? Falta la ayuda y la presencia del Espíritu Santo. En el libro yo hago un enfoque principal de que un liderazgo sin el Espíritu Santo es un liderazgo que no es funcional. El Espíritu Santo es el único que te va a ayudar y te va a guiar a tener las herramientas que tú necesitas para desarrollar un buen liderazgo, para desarrollar buenas estrategias,
para desarrollar proyectos con la visión de Dios en la comunidad, en el lugar, en la empresa, en el sitio donde Dios te ha puesto. Así que si no pongo al Espíritu Santo como mi compañero fiel e íntegro dentro de mi trabajo como líder, voy a estar cansado porque voy a estar operando en mis propias fuerzas. Y yo como líder necesito tener la ayuda de Dios en todo lo que hago y la visión de Dios en todo lo que emprendo. ¿Cuál es la diferencia entre un líder famoso y un líder verdaderamente transformacional? El líder famoso busca su fama individual. Quiere que su persona sea la reconocida. Sin embargo, el líder transformacional busca que todos los que están siendo liderados por él sean reconocidos, sean exaltados. O sea, su meta principal como líder transformacional es desarrollar a cada una de las personas que están bajo su liderazgo, y muchas veces él permite que sean ellos los que brillen y no él, porque la mayor satisfacción del líder transformacional es ver una persona que ha pasado por su mano, desarrollarse y aún incluso llegar mucho más lejos de lo que él ha podido llegar. ¿Qué hábitos destruyen silenciosamente a un líder? Muy buena pregunta. 5 hábitos principales. El primero de ellos es el desenfoque. Si yo no soy una persona enfocada en lo que quiero hacer, si tomo todo a la ligera, lamentablemente no voy a tener un buen desarrollo como líder. Número 2, la lealtad. Debo ser leal y practicar la lealtad con las personas que tengo a mi alrededor en mi radio de acción. Número 3, debo aprender a tener empatía por la gente. Si soy un líder que simplemente lo que quiero es sacar provecho de alguien, pero no me interesa su vida, no me interesa su desarrollo, no me interesa lo que sucede con él, no me interesa su familia, lamentablemente va a ser un liderazgo vacío, porque no va a ser un liderazgo personal, sino va a ser un liderazgo a distancia el que voy a ejercer, y no voy a poder tener un buen liderazgo porque no va a haber una verdadera influencia de manera positiva en la gente. Los números 4, que debo tener en cuenta y practicar a diario todo, que de cada integrante que está a mi lado yo debo aprender algo cada día. Tengo que tener la suficiente humildad para saber que cada persona tiene algo que aportarme y muchas veces sus ideas son mucho mejores que las mías. Así que como líder yo debo aprender a aplicar la humildad en mi vida para saber que los demás también pueden agregarme valor a mi organización, a mi vida, al ministerio o al liderazgo que estoy haciendo. Y lo otro que tiene que ser un hábito constante en el líder es la oración. Un líder que no ora, un líder que no busca la presencia de Dios, es un líder que está destinado a fracasar en su trabajo, en su ministerio, en sus relaciones interpersonales. O sea que eso es sumamente importante. Usted menciona en su libro que Jesús es el mayor ejemplo de liderazgo transformacional. ¿Qué cosas hacía Jesús como líder que los líderes modernos han dejado de hacer? Jesús era un líder empático. Jesús veía la necesidad de la gente y él buscaba la forma de poder llegar a ellos y suplirla. Lo que Jesús más hizo fue predicar con el ejemplo. Más que sus palabras fueron sus propios hechos, sus obras, las cosas que él hizo. Cómo Jesús buscó a aquellos que eran lo vil y lo menospreciado de la sociedad y los tomó y los trató como si fueran las personas que estuvieran en la mayor posición posible. En una ocasión Jesús estaba reunido en una casa, llega una mujer y se postra a sus pies y derrama un perfume de alabastro, un texto muy conocido en la palabra de Dios. Y ahí estaban sus discípulos y había mucha gente, pero Judas, el hombre de la bolsa, lo reconoce porque era el que manejaba las finanzas. En su corazón pensó, digo, wow, pero ese perfume vale un año de labor, un año de salario. Se hubiera cambiado, se hubiera vendido y se lo hubiera dado para repartir a los pobres. Y Jesús, escuchando los pensamientos del corazón de él, dijo las palabras siguientes: los pobres siempre van a estar con vosotros, pero lo que esta mujer ha hecho va a trascender el tiempo y el espacio. Y todavía estamos hablando de ella. Todavía hablamos de su acción, porque ella derramó
ese perfume y a la vez derramó su corazón ante los pies del Señor. Y era una preparación para la sepultura. Recuerden que Jesús no fue embalsamado, no fue preparado, tuvo que ser enterrado desde que fue apiado desde la cruz. Por el tema del día de reposo. Por el día de reposo. Y esta mujer lo que hizo fue una preparación antes, que era una costumbre judía, de que tenían que ser embalsamados, preparados, perfumados, con muchos olores. Se preparaba la persona cuando fallecía y luego era sepultado. Jesús no se le dio tiempo de hacer nada de esto. Y esta mujer derramó su corazón y secó sus lágrimas y secó los pies de Jesús con su cabello. Y eso marcó el corazón de Jesús, porque Jesús era un líder empático, un líder que mostraba amor, un líder que mostraba interés. Este es el caso de la mujer adúltera, cuando vienen y la traen a los pies de Jesús y le dicen, mira, esta mujer la encontramos en adulterio, la le dice que hay que apedrearla a ella y a la otra persona, ¿verdad? ¿Dónde está el otro? No, la traemos a ella, ok, bien. El que esté libre de pecado entonces tire la primera piedra. Y nadie se atrevió a tirarla. Nadie se atrevió a tirarla. ¿De qué manera nosotros podemos identificar cuando un líder está enfocado en edificar su propio reino más que el reino de Cristo? Cuando usted ve una organización que se centra solo en un individuo y todo corre alrededor de esa persona, es una organización que ha perdido el enfoque. Ni siquiera Jesús era así. Tenemos la historia que Jesús mandó a los discípulos de 2 en 2 y después mandó una comisión de los 70 que fueran a ellos a predicar, a sanar enfermos, a resucitar muertos, y ellos vinieron gozosos cuando vieron el respaldo de Dios a través de su ministerio. Jesús tenía un liderazgo que enseñaba cómo hacer las cosas, haciéndola él mismo primero, y luego permitía que ellos la hicieran para que aprendieran. Y tenemos liderazgo hoy en día que simplemente lo que buscan es que su persona sea la reconocida. O sea, nadie dentro de esa organización va a poder crecer, va a poder desarrollarse, porque nadie puede estar por encima del líder. El líder es el que tiene que sobresalir. Y todo el que pasa de ahí, pues es sacado de la organización, porque entonces va a afectar la imagen del líder. Y encontramos muchos ministerios, muchas organizaciones y muchas instituciones seculares también que practican esa misma cultura de un liderazgo totalmente dañado. ¿Cuál fue el capítulo más difícil que te tocó escribir en ese libro y por qué? Bueno, mira, cuando comencé a ver, que es el capítulo 5, la vida de los diferentes líderes que están en la escritura, como Moisés, Josué, David, el mismo Jesús, cómo ellos enfrentaron cada una de las situaciones a las que se vieron envueltas. Es interesante cómo vemos sus vidas, su caminar, su obrar, y cómo Dios operó a pesar de sus debilidades y las que no eran sus fortalezas, que al final Dios terminó convirtiéndolas en fortalezas porque hizo que ellos pudieran vencer esa limitación que tenían para ejercer un liderazgo ejemplar, a pesar de que eran hombres que fallaban, igual que nosotros, pero al final se pudo ver en sus vidas y en sus ministerios cómo Dios bendijo y prosperó la obra de sus manos. ¿A qué se debe el hecho de que muchos líderes tienen plataformas grandes, pero influencia espiritual muy pequeñas? Y estamos hablando de liderazgo espiritual ahora específicamente. Yo creo que se trata del enfoque. El enfoque. Si en un liderazgo yo no trato de que Jesús sea el centro, de que Jesús sea la persona principal, de que Jesús sea el que se lleve la gloria y que Jesús sea el que provoque que las cosas sucedan en lo que estamos haciendo, si es el culto al yo, a la persona, lo que promuevo, lamentablemente no tendré el respaldo de Dios. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, enseñen en todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Marcos 16:15. Ese principio poderoso, que le enseñemos a la gente las cosas que Él nos ha mandado, y he aquí, Él va a estar con nosotros todos los días. Desde que nos salimos de ese principio, ya nuestra organización pierde totalmente el sentido.
Si yo como líder no busco que Jesús sea exaltado en lo que hago, lamentablemente mi liderazgo está destinado a desaparecer. ¿Cómo puede un líder saber si todavía está siendo guiado por el Espíritu Santo o simplemente está siendo guiado por su propio ego? A veces nosotros como líderes buscamos éxito en lo que hacemos de manera inmediata. Y eso nos hace desesperarnos y tomar decisiones erróneas. La Biblia nos enseña un texto muy poderoso. Pacientemente esperé en Jehová. Y él oyó y se inclinó a mí y oyó mi oración. Me sacó del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre peña y puso en mis labios un cántico nuevo. Cuando yo aprendo a esperar en Dios, en su tiempo, y que sea Dios que me dé las herramientas para yo ejercer mi liderazgo, yo voy a caminar conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando yo solo quiero enfocarme en buscar una manifestación del éxito inmediato en el trabajo que estoy desempeñando o haciendo, lamentablemente cometo errores tomando malas decisiones que muchas veces, en su gran mayoría, están fuera del propósito y de la meta. Debo preguntarme tres cosas. Lo que voy a hacer, ¿exalta a Dios? ¿Lo que voy a hacer va acorde a la palabra de Dios? ¿O lo que quiero hacer pone a Cristo en primer lugar por encima de cualquier otra cosa? Y hablando de errores, ¿cuál es el error más común que usted puede observar en líderes cristianos hoy? Muy buena pregunta. Mira, hemos perdido el amor y el respeto el uno por el otro. Te lo puedo decir porque por experiencia propia, muchas veces tenemos líderes por encima de nosotros que no le tiembla el pulso para avasallar al otro, sin medir las consecuencias de sus acciones. Toman decisiones que afectan la vida, la familia, el ministerio, los hijos, como que es un juego, no tomando en cuenta la repercusión que eso puede causar. Entonces tenemos líderes insensibles, muchas veces inhumanos, que no piensan en el dolor que pueden causar con una decisión deliberada y sin un análisis profundo. Y yo creo que un liderazgo que esté basado en decisiones alegres, no basado en decisiones guiadas por el Espíritu Santo y no basado muchas veces en la empatía hacia la otra persona, comete errores a diario. ¿Qué señales indican que un líder ya perdió el enfoque de su llamado? Cuando tú ves que toma decisiones basándose en opiniones propias y opiniones secundarias, no en las opiniones que tenga Dios de esas decisiones que va a tomar. ¿Un líder nace o se forma a través de procesos dolorosos? Bueno, mira, ahí hay un debate muy profundo porque hay personas, por ejemplo, tienes el caso de Gedeón. Gedeón no era un líder, era una persona común y corriente, era un joven, un muchacho. Y a pesar de eso, Dios lo llamó y Dios inyectó fe en él. Primero fe en Dios y fe en sí mismo, de que él podía ejercer lo que Dios estaba ordenándole que hiciera. Y muchas veces hay personas que no ejercen un liderazgo porque tienen temor de si ellos pueden con el reto que se le ha lanzado. Entonces ahí es donde entra el que un líder no necesariamente nace siendo líder, pero sí puede llegar a serlo por las vías correctas, por la manera correcta, poniendo su fe y su confianza en Dios y creyendo también en sí mismo de que él puede ejercer aquello para lo que se le ha llamado. Si Jesús entrevistara a muchos líderes cristianos hoy, ¿con qué usted cree que él le confrontaría? ¿Me amas? Sí. Yo estoy seguro que le dijera esa palabra. Lo mismo que le digo a Pedro.
¿Usted piensa que hay líderes que están dirigiendo sin amor? Sí, bastante, bastante. Yo puedo ver organizaciones que ya operan peor que un partido político. ¿De qué manera un líder puede evitar que la fama, los aplausos dañen su corazón y pierda el norte en su función de liderazgo? Este fin de semana pasado estuvimos en la Cumbre Global de Liderazgo, que de hecho también estuviste ahí conmigo y estuviste como maestro de ceremonia en esa actividad. Y uno de los expositores, que fue John Maxwell, para mí uno de los expositores sobre liderazgo más grandes que hemos tenido, hizo algo muy importante cuando se le dio un reconocimiento. Él lloró y dijo, hicieron un video de 5 minutos. Me llamó mucho la frase que él utilizó. Y él dijo, solo Dios, solo Jesús merece un video de 5 minutos reconociendo lo que ha hecho. Cuando un líder reconoce que lo que tiene, posee o ha logrado en su vida proviene de Dios, es una señal de que está encaminado por el camino correcto. Ahora, cuando un líder entiende que lo que ha logrado ha sido por sus propios méritos, por su propia fuerza, por su propio intelecto, por su propio conocimiento, lamentablemente ha perdido el norte, porque, como decía John Maxwell, Jesús es la fuente. Dios es la fuente de todo lo que tenemos y todo lo que podemos hacer. Ha sido solo por la gracia y por la misericordia de Dios. Usted habla mucho acerca del servicio. ¿Usted cree que esta generación quiere servir realmente o solamente quiere ser vista? Yo creo que hay un buen grupo de personas que quieren servir al Señor, pero tenemos un grupo todavía mucho mayor que quiere ser servido, quiere estar en las plataformas, quiere ser conocido, quiere ser exaltado muchas veces por sus méritos, por sus logros. Y es muy lamentable porque si nosotros no aprendemos a darle al Señor lo que es de Él, lamentablemente nuestro liderazgo no va a ser funcional y nuestra vida como cristianos, no solamente si estoy en una posición de liderazgo, porque usted en su hogar, si es padre de familia, usted es un líder. Si usted es un hermano mayor, usted es un líder de sus hermanos menores. Si usted es un ser humano, usted tiene toda la capacidad y la habilidad y la posibilidad de ser un líder, porque simplemente usted tiene que servir a algo o a alguien para ejercer liderazgo, porque el liderazgo se trata de servicio. Ahora, la sociedad hoy en día ha puesto el liderazgo como una profesión de donde yo puedo servirme y que los demás me sirvan a mí para mi beneficio personal. ¿Qué experiencias personales te llevaron a escribir este libro? Uy, muchas, bastantes. Tuve experiencias en el liderazgo. Me ha tocado durante los 26 años en el evangelio que tengo de trabajar con muchísima gente, jóvenes, adultos, ancianos, niños, capacitar personas en liderazgo. Y muchas veces veía mucho déficit en cuanto al concepto principal del servicio y qué era realmente el liderazgo. Y también vi la forma en que muchos líderes se manejan que no tiene nada que ver con el liderazgo de Jesús, que tú dices, pero ¿cómo es que esta persona está en una posición de liderazgo? Porque lo que menos hace es servir. Al contrario, lo que hace es maltratar, lo que hace es destruir, lo que hace es dividir, en vez de unir, en vez de buscar armonía. Entonces, muchas de esas situaciones, muchas de esas experiencias de vida me llevaron a escribir este libro, que ahora en el mes de agosto cumple un año, cuando lo finalicé, lo publiqué en el mes de noviembre en la Feria Internacional del Libro, y ya estoy en la mitad de mi segundo libro, que se llama Desde las tinieblas a su luz admirable. Ese va a ser el segundo libro que vamos a sacar ahora, probablemente en el mes de agosto lo terminemos y lo publiquemos nuevamente en la feria de noviembre próximo. Pues estamos trabajando serio con eso. Si Dios quiere. Qué bueno. Finalmente, o ya arribando a la parte final, si tuviera que resumir todo este libro en una sola frase, ¿cuál sería esa frase? Servicio. Servicio. Servicio.
Un líder es un servidor. Voy a pasar ahora a las preguntas finales, que son preguntas directas, respuestas cortas. ¿Qué significa para ti como líder la fama? Es uno de los pecados, se le llama, ¿verdad? En algunos círculos se le incluye como un pecado capital. El talento, Es una gracia que recibimos de parte de Dios, que lo desarrollamos con los años. la fortuna, Muchas personas quizás no han tenido las oportunidades que otros sí, y no han podido ver desarrollar sus capacidades. los aplausos, Muy tentadores para la gente adquirir vanagloria. el ego, Lo que destruye a un hombre puede destruir a una persona. El los, egocentrismo. los viajes, Bueno, te ayudan a conocer, a aprender, a ver otras culturas y saber que el lugar donde tú estás no es simplemente todo el mundo o el universo, hay más allá. que tu nombre sea mencionado donde quiera que tú llegues, La gracia de Dios. la Solo comodidad, por eso. Un lujo que muchos disfrutan, que otros carecen, pero que hay oportunidades para todo el que se esfuerza. y finalmente el servicio. A eso nos llamó el Señor, a servir. Jesús dijo que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y que para Él el que sirve es mayor que el que es servido. Héctor, ¿dónde podemos adquirir este libro? Mi libro está publicado en la página de Hotmart. Hotmart es una plataforma de venta de libros virtuales de manera física. El que quiera adquirirlo también. Debo imprimir más. Ya los que imprimí, las 100 copias que imprimí se fueron. Me queda solo de las 100 me queda solo este. La venta está buena. Gracias a Dios. Sí. El Señor ha puesto gracia y nos ha permitido escribir algo que no solamente sirve para la vida cristiana, sino también para la vida secular, porque tocamos algunos temas ahí en el aspecto laboral para desarrollar un buen trabajo de liderazgo en equipos laborales también, y lo que es la parte de la comunidad, la sociedad en sentido general. ¿Algún número de contacto que la gente esté interesado en el libro? Claro que sí, 809-249-1752. 809-249-1752. Ahí se va a comunicar con Héctor J. Osuna. Y en nuestras redes sociales estamos en TikTok como Héctor J. Osuna, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram como Héctor J. Osuna también. Y decir también que tenemos una producción musical que hemos publicado y están en todas las plataformas de música. Ciertamente, eso es otro tema del cual Sí, vamos a hablar en otra entrevista. muy pronto. Sí. Héctor, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Japá, y gracias por estar en este hermoso espacio, y esperamos que haya sido de bendición y de edificación para el pueblo del Señor. A ustedes, gracias por acompañarnos y recuerde, suscríbase a nuestro canal, active la campanita de notificaciones para que siempre le lleguen los programas que estamos realizando. Yo soy Andrés Japay. Ha sido un placer estar con ustedes en este podcast de finanzas, vida y liderazgo. Hasta aquí su espacio, Finanzas con Aliento y algo más. Sí.